Hola amados del Señor, estamos aquí en este quinto video, pero es la cuarta clase y estamos viendo, como en el video anterior, la resurrección de Cristo. Hoy día nos toca ver la evidencia de esa resurrección. Pero antes de comenzar el tema, les quiero recordar que debes de suscribirte al canal, de apoyarnos en el ministerio. Lo puedes hacer de dos formas, de manera personal o por medio de una ofrenda. Esta puede ser en comida, verduras, fruta, lo que tú quieras, ropa, calzado, productos de aseo, etc. Todo lo que tú necesitas para vivir, también lo necesitan las personas de la calle. Y si estás fuera de Chile o si estás en Chile y no quieres enviar nada y no quieres conocernos, también nos puedes enviar una ofrenda de amor expresada en dinero. Ahí en el canal está mi número de WhatsApp y también el correo del ministerio. Te puedes comunicar por allí para que nos puedas hacer llegar tu ofrenda de amor, de gratitud para el Señor, pero en beneficio de aquellos que lo necesitan. Recuerda que ese es el espíritu de la ofrenda: gratitud hacia Dios y cubrir las necesidades de los ministerios y de aquellos que lo necesitan. Bueno, vamos a comenzar este tema. Es un poco extenso hoy día. Yo tomé algunos textos solamente como referencia, como una base. Usted después, si quiere, puede editar estos documentos y los puede ampliar, hacer alguna reflexión, alguna predicación, alguna enseñanza, alguna meditación. Los puede ocupar como usted quiera, siempre y cuando esté fundado en la palabra del Señor. Ese es el requisito principal. Bueno, entonces vamos a ver las evidencias de esta resurrección. Alguien puede decir, o quizá alguna persona te puede comentar a ti y te puede decir esta frase: ustedes los creyentes viven de la fragancia de una tumba vacía. A mí me lo han dicho varias veces. Pero vamos a ver cuáles son las pruebas de la resurrección. Vamos a ir a Marcos 16, del versículo 1 al 8. Es como el apóstol Marco lo escribe en su evangelio. En todos los evangelios hay algunas diferencias porque hay más información. Como dijo mi amigo Eddie, el pastor, alguna vez me enseñó hace muchos años atrás, cada discípulo tiene una mirada en particular con respecto a la persona de Jesucristo. Es como que si todos estuviéramos en una montaña mirando la misma bandera en la punta, pero cada uno la sube por su lado, entonces ve una faceta de la bandera o de la persona que está arriba. Entonces Marco lo mira desde este punto de vista y da algunos antecedentes. Voy a comenzar a leer Marcos 16, versículo 1 al 8. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido, y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Así lo grafica Marco. Lucas lo grafica de otra manera, Juan de otra manera, Mateo de otra manera. Pero los relatos todos coinciden con que Jesucristo resucitó. Bueno,
Es verdad que aquellas que vinieron a embalsamar el cuerpo de Jesús en aquella memorable mañana de la resurrección descubrieron la tumba vacía. Esta verdad no se ha explicado y no podría explicarse aparte de la verdad respecto de la resurrección de Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesucristo resucitó. ¿Con qué finalidad los judíos podrían haber refutado el testimonio de los primeros predicadores presentando el cuerpo del Señor Jesús? Pero no lo hicieron porque no podían. Si esto hubiese sido una falsedad, los fariseos y los sacerdotes de esa época podrían haber mostrado, cuando los discípulos comenzaban a predicar que Jesucristo había resucitado, era cosa de que presentaran el cuerpo. Y toda la predicación de los apóstoles se hubiera venido al tacho de la basura. ¿Ya? Les voy a leer un texto que está en Mateo 27, del versículo 62 al 66. Ponga mucha atención. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos, y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: después de 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo: Él ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo: una guardia tienen, vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, una guardia real del templo, sellaron la piedra. Habían 2 guardias, la de los romanos y la del templo. ¿Cómo se podría explicar la existencia de la iglesia cristiana, que seguramente hubiera permanecido sepultada con su Señor si Jesucristo no hubiera resucitado? Entonces, si estos fariseos hubiesen podido presentar el cuerpo de Jesucristo, hubieran refutado toda la enseñanza de Jesús, hubieran refutado el Evangelio, hubiera sido la predicación de ellos, nada, hermano, no hubiera pasado nada, como ya había pasado con otros Mesías que había muerto pero no había resucitado. Entonces, explicarse la existencia de la iglesia es en el hecho de que la iglesia vive radiante del día de Pentecostés. No nació de un dirigente muerto, hermano. No nació así. Y voy a leer Lucas 24, 44 al 49. Escuche bien. Después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al 3er día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, porque eran testigos, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Escuchen. Hechos 1, versículos 3 y 5. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre,
la cual dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. La iglesia del Señor Jesucristo nace en el día de Pentecostés, que era una fiesta judía. Habían 120 hermanos reunidos orando, adorando a Dios, y viene el Espíritu de Dios, se derrama, y ahí está todo lo que sabemos ahí en el libro de los Hechos. Entonces la iglesia no nace de un dirigente muerto, nace de una persona que murió, pero resucitó. Y no solamente resucitó, sino que ascendió, porque cuando asciende y sentado en el trono de Dios, desde allá envía el Espíritu Santo, que es hoy en día aquel que está en la iglesia. Y no me refiero a un lugar físico, me refiero a las personas que componemos la iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo de Cristo, donde no hay murallas, donde no hay techos, donde no hay púlpito, hermano. Nosotros somos la iglesia y el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Y Él es el que nos capacita, Él es el que nos sumerge en la presencia de Dios. Él, el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué haremos con el testimonio de aquellos que vieron a Jesús después de su resurrección? Muchos de los cuales hablaron con Él, le tocaron, comieron con Él, con el testimonio de centenares de quienes Pablo dijo que vivían en su día, muchos de los cuales nos han proporcionado su testimonio inspirado en el Nuevo Testamento. Y voy a leer algunas citas bíblicas, hermano. Escuche bien. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 1 y 2, dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estando juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Eran 7. Se le apareció a 7 de sus discípulos. En Lucas 24, versículo 13 al 15, aquel mismo día 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Los caminantes de Emaús, los discípulos que iban, 2 discípulos. Ahí van 9. Lucas 24, 31 al 40. Hablando de estos mismos discípulos, ya terminando toda la historia, un poco larga, pero léala usted completa ahí en Lucas 24. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos. Había más personas que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y Él les dijo: ¿por qué están turbados? ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies. Yo soy, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. El Señor se apareció a sus discípulos, hermano. ¿Qué vamos a hacer con ese testimonio? ¿Cómo ellos, hermanos míos, tocaron al Señor, comieron con Él, lo vieron, escucharon? Entonces, ¿cómo no vamos a creer en ese testimonio, hermano? Ahí está la Biblia para eso, amado hermano. Ahora, ¿cómo recibiremos el testimonio de hombres que, por su honestidad y sinceridad,
jamás hubieran predicado un mensaje si hubieran creído que era falso, y que lo que sacrificaron todo por esa predicación. Y que lo sacrificaron todo, hermano, por predicar eso. Mire, voy a leer un par de textos. Esto está en los libros, en el libro de los Hechos. Tomé varios textos. Para que vea usted que con honestidad y sinceridad estos hombres de Dios predicaron el Evangelio, predicaron la buena noticia que Jesucristo murió, resucitó y ascendió. Entonces, esto es Hechos, capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Y comienza el primer sermón de Pedro allí en este aposento alto donde habían 120 personas. Comenzó la predicación. Al recibir esto, el Espíritu Santo. Hechos 3, versículos 12 y 13. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo, cuando sanan al cojo: hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Dios el Padre había glorificado a su siervo Jesús en esa sanidad, hermano. Estaban predicando de Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículos 1 y 3. Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Fueron a la cárcel por predicar, hermano. Bendito sea el Señor, si algún día me toca. Tendré que vivirlo, hermano. ¿Cómo explicaremos la conversión de Pablo el apóstol, de un perseguidor del cristianismo en uno de los misioneros más grandes, a menos que en realidad hubiera visto a Cristo en el camino a Damasco? Mira, aquí tengo varias citas. Hechos 9, versículo 3 y 6. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Se le presenta al Señor después de la resurrección y después de la ascensión. Se le presenta a Saulo. Solo existe una respuesta para todas estas preguntas, por hermano. Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó. Simple. Se han realizado intentos de evadir la verdad, amado hermano. Los dirigentes judíos afirmaron que sus discípulos habían robado el cuerpo, como si un pequeño grupo de discípulos tímidos y temerosos, desilusionados, pudieran haber reunido suficiente valor para arrebatar a los endurecidos soldados romanos el cuerpo de su maestro, cuya muerte había truncado sus esperanzas. Ponga atención en esto, hermano. Mateo 28, versículo 11 al 15. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos,
dieron una gran cantidad de dinero a los soldados diciendo: digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y les evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Hasta hoy está eso, hermano. Que Jesucristo no resucitó, sino que sus discípulos robaron el cuerpo. Y qué fácil hubiera sido atrapar a estos discípulos y haberles quitado el cuerpo. Pero no se pudo, porque Jesús resucitó. Ahora también hay algunos estudiosos modernos tienen sus explicaciones. Los discípulos experimentaron simplemente una visión, nos dice. Como si centenares de personas hubieran visto la misma visión y se hubieran imaginado que veían realmente a Cristo. Dicen otros, Jesús no murió en realidad, sino que se desmayó y estaba todavía con vida cuando fue quitado de la cruz. Como si un pálido y débil Jesús bañado en sangre hubiera podido persuadir a los discípulos que dudaban, y especialmente a Tomás, de que era el Cristo resucitado de la muerte. Estas explicaciones son tan débiles, hermanos, que llevan en sí mismos su propia refutación. Son muy vanas. Y te voy a dar aquí un par de citas, hermanos, para terminar con estos textos. Hechos 9, versículo 15 al 17. Pero el Señor le dijo, aquí el Señor está hablando con Ananías, con el discípulo camino a Damasco. Dice, ve, porque Él es mi instrumento escogido, está hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, escuche, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo Ananías supo que se le había aparecido el Señor Jesucristo a Pablo en el camino? Por medio de una visión. El Señor le habló, porque el Señor le habla a sus discípulos, hermano. Él le habla. Entonces, confirma el llamado de Pablo. Pablo recibió el llamado de Jesús frente a frente y después lo confirma con un discípulo, con Ananías. Y mire lo que Pablo va escribiendo ya en 1 Corintios en adelante. 1 Corintios 15, versículo 1 al 9. Este es un poco largo, hermano, pero es suficientemente extenso y explica muy bien el Evangelio y las pruebas que Pablo tiene para decir que Jesucristo resucitó. Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser de que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Lo que recibió. ¿De quién? De los apóstoles, hermano. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol.
pues perseguía a la iglesia de Dios. Entonces, amado hermano, a todas las preguntas que te pueden hacer con respecto a tu fe, ¿sabes dónde se basa tu fe, la firmeza? ¿Cuál es la roca de tu fe? No solamente que Jesucristo es el Señor, no solamente que Él te salvó, sino que toda, hermano, toda la fe, toda la doctrina está basada en la resurrección de Cristo. De nuevo afirmamos lo siguiente, hermano. Cristo resucitó. Simple, pero ahí tienes bastante fundamento. Ahora tú puedes seguir buscando en la Escritura, hay un montón más de textos, hermano. Hay un montón. Es cosa de que tú escudriñes la Escritura. Yo solamente te estoy presentando una base para que tú puedas entender y comprender esta obra que el Señor hizo en la cruz, su muerte, su resurrección y su ascensión. Hoy día hemos visto la prueba de su resurrección, y esa prueba está en el testimonio de los apóstoles. ¿Por qué? Porque Él se le apareció a todos ellos, hermanos. La evidencia de su resurrección está en la Escritura. Pero no solamente porque alguien lo escribió, porque alguien lo vivió. Ese es Mateo, Lucas, Marcos, Juan, el apóstol Pablo, en todas sus cartas, hermano. En todas. Habla del Cristo resucitado. ¿De qué tú estás hablando, hermano? Cuando predicas el Evangelio, predicas la muerte de Cristo, la resurrección y la ascensión del Señor, su ministerio de intercesión en el trono de Dios, o estás predicando otras cosas. Te predicas a ti mismo, predicas historias, cuentas chistes, anécdotas. ¿Qué estás hablando de Jesucristo? Yo te recomiendo, hermano, que tú prediques el Evangelio. Y tienes que conocer el corazón del Evangelio. ¿Y sabes cuál es? La cruz de Cristo. Porque el que conoce la cruz, conoce la Biblia y conoce a Cristo. Tienes, hermano, que adentrarte, profundizar tu salvación en este tema, para que tú puedas predicar el Evangelio de Jesucristo, no los otros evangelios que andan por allí. Hay tantos evangelios, hermano. Pero hay un solo evangelio verdadero, el del Señor Jesucristo, el que habla de su muerte, de su resurrección y de su ministerio de intercesión. Ese es el mensaje de un evangelista. Ese es el mensaje de alguien que está compartiendo el evangelio. Ese es, hermano. No otras cosas. No otras cosas, hermano. Tienes que profundizar tu salvación. Profundiza tus conocimientos, profundiza tu intimidad con el Señor, profundiza la oración, profundiza el ayuno, hermano, profundiza la enseñanza. Pero tienes que hacerlo tú. Yo te estoy dando aquí una base solamente para que tú tengas esta doctrina ordenada en tu mente y en tu corazón. ¿Para qué? Para que cuando Dios te dé la oportunidad de compartir su evangelio, el evangelio de su Hijo, el evangelio de la gracia, de la misericordia, del perdón, de la muerte, de la resurrección y de la intercesión del Señor, tú puedas hablar con poder y autoridad basado en la Escritura, hermano, no en inventos mentales, no en sermones que tú con tus ideas quieres transmitir. Predica la palabra, hermano. No te tienes que inventar nada. Solo tienes que conocer el mensaje y repetirlo. Como lo hizo Pedro, como lo hizo Juan, como lo hizo el apóstol Pablo,
como lo hicieron todos los discípulos, lo que habían recibido del Señor, conforme a la Escritura, que el Señor había padecido conforme a la Escritura, que el Señor había muerto conforme a la Escritura, que el Señor había resucitado conforme a la Escritura y que el Señor está intercediendo por nosotros en la presencia de Dios conforme a la Escritura. Todo es conforme a la Escritura, no es conforme a tus pensamientos, a tu mente, a lo que te contaron por ahí, por acá. Conforme a la Escritura, hermano. Vea la Escritura, ahí está el material y hay mucho más. Escudriña la Escritura. El Señor le dijo estas palabras a los fariseos, a los sacerdotes de su tiempo. Escudriñad las Escrituras, porque ustedes piensan que en ellas está la vida eterna, pero ellas hablan de mí. No vayas a la Biblia pensando que ahí está solo la vida eterna, que quieres buscar la vida eterna refiriéndose a la ley, refiriéndose a buscar conocimiento. No, las Escrituras hablan de Cristo, de cómo iba a morir, cómo iba a resucitar y cómo está intercediendo hoy en día delante de la presencia de Dios por tu vida y la mía, amado hermano. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Y para terminar, volver a recordarte que debes suscribirte al canal. Apoya este ministerio, hermano, apoya este ministerio. Con tu vida, con tu presencia, pero también con una ofrenda de amor. Apóyame, hermano, apóyame. No solamente tienes el privilegio, no solamente tienes la responsabilidad de hacerlo, sino que también eso debe ser en ti un sentir de gratitud para con Dios, con aquello que están sembrando en ti lo espiritual. Así lo dice Pablo. Es mucha cosa que nosotros cosechemos de ustedes lo material si sembramos lo espiritual. No es mucho. No nos queremos aprovechar de eso, dice Pablo. Hemos trabajado más que nadie, pero tenemos un derecho. Pero yo no quiero aprovecharme de ese derecho. Por eso, hermano, yo no cobro. Solamente estoy pidiendo, apelando a la gratitud en tu corazón. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un discípulo de Cristo, y este ministerio está ministrando tu vida, está enseñando la doctrina apostólica, bendice este ministerio con una ofrenda de amor. La puedes expresar en dinero, en cosas, como tú quieras, o apoyarnos en el ministerio, conocernos, salir a predicar con nosotros en la calle, atender a las personas que están en situación calle con nosotros, o enseñando a otras personas. Y si necesitas capacitarte, ven, conéctate, ahí está en la página mi WhatsApp y también el correo del ministerio, y te comunicas conmigo, y nos comunicamos, y nos apoyamos, y nos ministramos mutuamente. Así es que, amados del Señor, que el Señor les bendiga. Espero que todo esto les esté sirviendo. Ya nos están quedando 5 videos más, que es la última parte de la intercesión, el ministerio que el Señor hoy tiene delante de la presencia de Dios. Son 5 videos más, hermano. Es bastante larga esta serie, son 11 videos en total con la introducción, pero vale la pena, hermano, estudiarlo. Vea estos videos las veces que sea necesario, lea el documento las veces que sea necesario y estudie. Si puede agregar más texto, hágalo. Si puede agregar algún pensamiento, alguna reflexión, o puede ocupar esto para predicar, para enseñar, hágalo libremente, hermano, porque eso es palabra de Dios. Hágalo. Cumple su ministerio. E invitarte también a que la cadena del discipulado no muera contigo. Toma a otro, invita a otras personas a Jesucristo para que le conozcan. Invita a otras personas a tu casa para hablarles de Jesucristo. Y si no sabes cómo, ve estos videos, ármate ahí un pequeño sermón simple con 1, 2, 3 o con 4 textos. Si no sabes, háblame. Yo te puedo enseñar. Lo podemos hacer en vivo, o te puedo hacer un video, o incluso te puedo enviar yo el mismo documento. Te puedo hacer algo muy simple para que comiences con algo.
Así que, amados del Señor, que el Señor les bendiga y como ya es costumbre, Shalom, Shalom, Baruch Haba de Shem Adonai. Paz, paz, bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. Bendiciones. Hasta la próxima.